Epístola a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a estar considerando los primeros 4 versículos. Dice así esta porción de la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esa epístola, como dice su nombre, es una carta. Creemos que es una carta. Y en lugar de yo adentrarme a dar datos introductorios de información del trasfondo, la fecha, el autor de la epístola, lo que nosotros tenemos la intención de hacer es dar cualquier dato del trasfondo de esta epístola a medida que sea necesario en el avance de nuestro estudio y comenzar inmediatamente con nuestro texto, los versículos del 1 en adelante. No dedicar un mensaje introductorio para esto. Sí, es bueno saber quién es el autor de la epístola, y eso es algo que lo sabemos todos, lo dice al comienzo, Dios. Dice la primera palabra del versículo 1 es Dios. Dios es el autor de esta porción, y aunque no estemos seguros de cuál es el autor humano, sí estamos seguros y convencidos de que esto es palabra del Señor. Una verdad acerca de Cristo que nosotros debemos entender es que Cristo no puede hacerse más glorioso de lo que Él ya es. Cristo ya es todo lo glorioso que Él va a hacer, el ser más glorioso del universo. Ahora, nosotros sí podemos crecer en nuestra apreciación de Cristo. Y para mí fue muy iluminador una conversación que C.S. Lewis pone entre Lucy y Aslan en las Crónicas de Narnia, especialmente en el libro del Príncipe Caspian. Después de Lucy haber tenido su conocimiento de el león Aslan, vuelve otra vez a Narnia y se vuelve a encontrar con este león sobrecogedor. Y dice, Aslan, eres más grande. Y él le responde a ella, eso se debe a que tú eres mayor, pequeña, respondió él. Entonces, ¿no has crecido? Y él le dijo, no, pero cada año que tú crezcas me verás más grande. Y estas son palabras de niños, en un libro escrito para niños, pero yo les propongo que eso tiene teología profunda. Aquí se está enseñando que el Señor Jesucristo es inmutable, porque Él es Dios, y Él no puede hacerse más glorioso. Él es ya todo lo glorioso que Él va a hacer. Somos nosotros que le vemos a medias. Somos nosotros los que vemos sencillamente un poco, no le vemos en todo su esplendor, no le conocemos como Él realmente es. Por eso vemos en las Escrituras pasajes cuando los apóstoles que tanto le conocieron mientras estuvo caminando en este mundo, tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Qué ocurrió? Quedaron puestos de rodillas, reducidos prácticamente a nada. Aún el apóstol Juan, alguien que se recostaba del seno de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, cuando tuvo aquella visión del Apocalipsis, ¿qué ocurre? Él queda sobrecogido. Y los detalles que da de la descripción del león de la tribu de Judá es impresionante. ¿Y qué ocurrió con Pablo? Lo estuvimos estudiando la semana pasada. Cómo Pablo, al ver a Cristo
resucitado, aparecérsele en el libro de los Hechos, cómo Él cae al piso con todos los que andaban con Él. Sencillamente Cristo es glorioso en sí mismo. Sin embargo, puede ser conocido cada vez más. Y por eso, mientras más nosotros crecemos en la gracia de Dios, más grande le vamos a ver. Pero es que Él es grande, pero le veremos más grande. Y es parte del crecimiento espiritual en nosotros verle en su grandeza. Y debe ser nuestro deseo conocerle más y mejor. Pues esa es una de las cosas que hace la epístola a los Hebreos. Uno de los propósitos de la epístola a los Hebreos es darnos a conocer a Cristo, llevarnos a mirar a Cristo. Por eso dice, pon los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y por eso aún los estudiosos del idioma original de esta epístola estudian hasta la estructura de las oraciones, y cosas que no vemos en el español en nuestra versión. En el griego la palabra Jesús o Cristo se encuentra casi siempre puesta de una manera enfática en el texto. ¿Por qué? El que oía el texto, al ser esta epístola leída, era guiado en el sonido aún de la lectura a quedarse con el nombre de Cristo, de Jesús, el Hijo de Dios, en sus mentes y en sus corazones. Si nosotros estudiamos Hebreos y no vemos más de Cristo, nos perdimos exegéticamente. Malinterpretamos la epístola. Si tenemos que ver a alguien, es a Jesucristo. Y que el Señor nos conceda estudiar esta epístola y siempre salir viendo más de Jesucristo. Viendo más de Jesucristo. Esta es una epístola que tiene la intención de ayudarnos a alcanzar la madurez espiritual. Y en esa madurez poder contemplar, admirar y adorar mejor a nuestro bendito Señor. Vamos a estudiar estos primeros 4 versículos. Y obviamente debemos recordar que estamos estudiando una correspondencia ajena. Que esta epístola no se escribió para nosotros. Estamos leyendo algo que se escribió hace tanto tiempo para otra gente de otro lugar. Y por eso vamos a tener que estar siempre dando explicaciones, trayendo notas que nos ayuden a ver el significado o las implicaciones de la fraseología de esta carta para aquellos y cómo lo aplicamos para nosotros en el día de hoy. O sea que debemos traer al tapete cualquier información de trasfondo histórico, cultural, que nos ayude a interpretar el texto bíblico. Los versículos del 1 al 4, como aún se refleja en nuestra versión española, es una sola y larga oración. Desde el 1 hasta el 4 es una sola oración. El sujeto de esa oración es el que aparece en la primera palabra, Dios. Y hay una oración central en esta sección. ¿Cuál es la oración central de estos 4 versículos? Es el predicado que nosotros encontramos en el versículo 2. Si tomamos la primera palabra, Dios, y la llevamos al versículo 2, nos ha hablado por el Hijo. Esta es la oración central. ¿Cuál es el mensaje que no podemos perder de estos 4 versículos y que se usan como material introductorio de toda la epístola? Lo que no podemos perder de vista, porque si no perdemos de vista el significado de esta carta en su plenitud, que Dios nos ha hablado por el Hijo. Eso es lo más importante. Dios nos ha hablado por el Hijo. Todo lo demás en estos 4 versículos es calificativo de esa oración principal. Y digo eso para que no confundamos las ramas con la raíz. Todo el texto es importante, obviamente, no me malinterpreten, pero si no vemos el meollo del pasaje, corremos el riesgo de perder el mensaje, no solo de esta sección, sino del libro completo. Dios nos ha hablado.
Dios nos ha hablado y lo ha hecho por el Hijo. Esto es crucial. Es importante que toda ama de casa sepa eso. Es importante que todo albañil sepa eso. Dios nos ha hablado y lo ha hecho por su Hijo. Es crucial, es trascendental esa verdad. Veamos entonces en primer lugar que el hombre necesita saber que Dios ha hablado. El hombre necesita saber que Dios ha hablado. Muchas cosas del universo han sido descubiertas por el hombre, pero Dios no fue descubierto. Dios se dio a conocer a sí mismo. Él se reveló. De manera que la primera gran realidad con que nos confronta este libro de las Escrituras es con el hecho de que Dios nos ha hablado. O sea que en otros contextos religiosos del mundo, las personas tienen que deducir por fuentes inciertas cuál es el ánimo de los dioses. Pero en el caso de nuestro Dios, del Dios de las Escrituras, del Dios vivo y verdadero, no es así. Nosotros hemos recibido mensaje de Él. Él se ha comunicado con nosotros. Él quiere que nosotros le conozcamos. De manera que no estamos desorientados en cómo poder relacionarnos con Él y con el mundo que nos rodea. Sin su conocimiento estaríamos en serios problemas. De manera que eso que mencionamos como una suposición es lo que muchos han abrazado como una realidad por la fe. Nosotros no somos relativistas. Algunos dicen, tú tienes tu verdad, tu Dios, que se ha revelado de esta manera, o quiere que tú te le conozcas de esta forma. Aquel tiene su Dios, que es así, aquel otro tiene su Dios. Hebreos no permite tal cosa. De hecho, la Biblia no permite tal cosa. La Biblia es un libro que asume que Dios está ahí. La Biblia es un libro que asume que Dios creó. Y la Biblia es un libro que nos dice que Dios nos habló. Y eso es sencillamente crucial. De manera que nosotros no estamos viviendo a locas y a tontas y diciendo que cada quien puede creer lo que quiere. Las reglas del juego son las que Dios ha establecido en el mundo. Y la epístola a los Hebreos ataca de raíz cualquier tergiversación de la verdad en cuanto a la revelación de Dios al hombre. Los verdaderos fundamentos del universo no han sido removidos. Dios está en su trono. Cristo venció la muerte. El cielo es nuestro hogar. Dios es digno de confianza. Vivimos por fe en sus promesas. Hay esperanza después de los linderos de esta vida. ¿Y cómo lo sabemos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios ha hablado. Dios se ha comunicado y lo ha hecho de una manera clara y entendible. Lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras, como dice el texto. Habló por medio de autores humanos que escribieron libros que hoy están aquí en las Escrituras. Para que tú y yo le conozcamos a Él. Por eso dice un autor muy bien, no hay nada más importante, nada más esencial que lo que Hebreos dice en su mismo primer versículo, Dios ha hablado. Y otro autor por su lado dice, si esto es así, si Él ha hablado, es obvio cuál debe ser nuestro principal deber. No es especular, disputar, filosofar, adivinar, sino escuchar lo que Dios ha revelado de sí mismo y obedecer. El hombre se ha pasado la vida filosofando. Muchos se pasan la vida argumentando contra la verdad de Dios que está ahí. Pero el deber nuestro es sencillamente conocer lo que Él ha revelado y ser obedientes a su revelación. Eso es lo que nos enseña la epístola a los Hebreos. Pero cuando nosotros vemos que Dios se ha revelado, eso nos dice algo claro. Si Dios se ha revelado es porque Dios quiere que le conozcamos. Y lo que Él revela de sí mismo es algo que nos muestra que Él quiere ser amado. De hecho, nos manda que le amemos. Pero su revelación es tal acerca de sí mismo y de sus obras, que la única reacción apropiada es que nosotros le amemos a Él.
Él se ha revelado porque quiere tener una relación con nosotros. Él se revela de tal manera que podamos confiar en Él. Lo que Él nos dice nos llena de confianza. Él es digno de confianza. Él quiere ser seguido, adorado, disfrutado. Eso se desprende del hecho de que Él se ha comunicado. Él nos ha hablado. Él nos ha hablado. Pero en segundo lugar, no solamente el hombre necesita saber que Dios ha hablado. Este pasaje nos enseña que el hombre necesita saber que Dios ha hablado de manera progresiva. Dios ha hablado de manera progresiva. Y es importante que nosotros sepamos eso. Y eso nosotros lo vemos claramente en el texto cuando hace este contraste. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Una pregunta, ¿cuántas etapas o épocas hay aquí enseñadas? 2. Dice aquí, o el otro tiempo y los postreros días. Solamente 2 etapas. No hay 3 ni 4. En el programa de Dios, de su revelación al hombre, hay 2 etapas. El otro tiempo y los últimos tiempos. Solamente 2. Y dice que en el otro tiempo, Él se comunicaba a los padres por los profetas. ¿A qué padres? ¿Los padres de quién? De los israelitas, de los judíos. Los judíos eran que habían recibido la revelación de Dios. Es lo que Pablo enseña en Romanos capítulo 2. De manera que Dios se había dado a conocer principalmente al pueblo de Israel. Y por medio de sus profetas, literalmente en los profetas. Él ponía su verdad en los profetas. Ahora, en estos postreros días, o sea que es otra época, es otro medio y tiene otro destino. Anteriormente dice que hablaba a los padres, aquí dice que en estos postreros días nos ha hablado a nosotros, todos. Ya no es un asunto solo de los padres de Israel, no es un asunto del pueblo de Israel, es un asunto de todo el universo. El mensaje de Dios al hombre en sentido general. Ahora nos ha hablado a todos, no importa la nacionalidad, la localidad donde nos encontremos, es el mensaje de Dios al hombre. Si nosotros tomamos un periódico de otro país, hoy en día que nosotros podemos leer los periódicos de muchísimos países por internet, hay periódicos de esos que a nosotros no nos va ni nos viene porque no entendemos ni el idioma en que está escrito. Y otros, aunque estén escritos en nuestro propio idioma, no hay noticias casi relevantes a nosotros, porque son muy locales. Bueno, el mensaje de Dios al hombre no es así. El mensaje de Dios al hombre es relevante para todos los habitantes del universo. Dios ha hablado al hombre y lo ha hecho en estos postreros días. Lo hizo de muchas veces, de muchas maneras. Era un mensaje incompleto, era un mensaje gradual en su naturaleza, donde Dios iba dando información poco a poco. El Antiguo Testamento es instructivo, es inspirador, pero es fragmentario. Dios fue dando la información poco a poco. El conocimiento que tenía Abraham de la revelación de Dios no se compara con la que tú y yo ya tenemos con nuestra palabra, con nuestras Biblias en nuestras manos. Conocemos más que lo que conocía Abraham y Noé. Era un conocimiento limitado y fragmentario. El Nuevo Testamento nos dice que ya Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos en los postreros días en que la revelación de Dios nos ha sido dada completamente. Ya lo último que resta en las Escrituras es el final. Ya es que Él venga a reinar para siempre, que es a donde nos dirige el libro de Hebreos, a esperar por la fe. Esperar por la fe, la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la que tiene fundamentos eternos. La revelación a la manera del otro tiempo ya concluyó. Ahora es con Cristo. Un cambio ha sido introducido en estos postreros días.
¿Cuándo comenzaron esos postreros días? Cuando Cristo vino por primera vez. Comenzaron los postreros días. Y todavía estamos viviendo esos postreros días. Como dice alguien, es que la eternidad comenzó a vivir en medio de nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Y ya no existe otra etapa pendiente. Esta es la final. Esta es la final. De manera que antes teníamos un mensaje fragmentario, un mensaje inconcluso, que ha venido a ser completado como un mensaje maduro, completo, que trae a final. Por eso Cristo es el mensaje culminante de Dios para la humanidad. Más de ahí no necesitamos más. Es el mensaje culminante. Y hay continuidad con el Antiguo Testamento. Yo no estoy diciendo que, desde que Cristo vino, olvídense de lo de atrás. Eso no es lo que está diciendo el texto. Hay continuidad entre las dos cosas. Ciertamente hay contraste, el autor lo está diciendo aquí. Pero hay continuidad. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, toda la revelación de Dios en el Antiguo Pacto, conducía precisamente al Nuevo Pacto, a la venida del Mesías. Por eso todavía debemos seguir leyendo el Antiguo Testamento e interpretarlo a la luz de la realidad que ya conocemos y de la realidad que ellos conocían en aquel entonces. Si yo estoy leyendo lo que Abraham estaba viviendo, no lo puedo leer pensando que él sabía todo lo que ya tú sabes. Debes interpretar esos pasajes a la luz de lo que Abraham sabía en ese momento. Pero eso tiene relevancia para nosotros porque habla del Salvador que venía, que ya nosotros sabemos que vino. Pero debemos leer el Antiguo Testamento, debemos edificarnos con el Antiguo Testamento, porque dice aquí que Dios habló en él. Dios ciertamente habló en él, hermanos, y es peligroso cuando nos encontramos en algunos contextos, cuando se menosprecia el Antiguo Testamento. Eso es peligroso, porque Dios ciertamente habló. Tenemos que verlo a la luz del Nuevo Testamento, tenemos que verlo a la luz del Evangelio. Pero es la verdad de Dios. Dios se reveló ciertamente en el Antiguo Testamento. Entonces, hemos visto que el hombre necesita saber que Dios ha hablado. Hemos visto que el hombre necesita saber que Dios ha hablado de una manera progresiva. No se lo dio todo a Noé, ni a Abraham, ni a Elías, no. Fue hablando de manera progresiva, poco a poco, con un plan que va teniendo cumplimiento. En tercer lugar, el hombre necesita saber que Dios nos ha hablado por su Hijo. El hombre necesita saber que Dios nos ha hablado por su Hijo. Y esto es crucial. Y esto es lo crucial. Y esto es lo importante. ¿Y qué se implica por esa frase, por el Hijo? Bueno, antes era por los profetas. Ahora es por el Hijo. El contraste no es tanto de personalidades. La personalidad de un Isaías con la personalidad de Jesucristo. La personalidad de Jeremías con la personalidad de Jesucristo. No es tanto así. Es un contraste de la identidad y función de cada uno. De hecho, la palabra en el original no tiene ni siquiera artículo. No dice en el Hijo, dice en Hijo. Y cuando el idioma original hace eso, trata de enfatizarnos que es la identidad del oficio, no la persona en sí. En otras palabras, lo importante de la revelación que vino a través de Cristo es que haya sido precisamente por alguien que es hijo. Por alguien que es hijo, no mero profeta. Es hijo. Obviamente, dado quién es ese hijo, se puede traducir por el hijo, porque es único. Pero el énfasis del texto es que no es otro que el Hijo de Dios quien ahora nos habla a nosotros. Y eso es muy importante en la epístola a los Hebreos. De hecho, vamos a seguir viendo cómo en el desarrollo del capítulo 1 va a decir, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás,
Tú eres mi hijo. La identidad de Jesucristo como el Hijo es crucial en esto. No estamos hablando de cualquier cosa. Para los judíos los profetas eran algo muy sagrado. Y Él les está diciendo, pero el Hijo es otra cosa. El Hijo es otra cosa. Necesitan saber que Dios, por quien nos ha hablado, es nada más y nada menos que su propio Hijo. No, Jesucristo no escribió ningún libro. Isaías sí. Jeremías sí. Y entonces, ¿cómo fue que nos habló? Bueno, porque no está hablando de que haya escrito un libro o no. Hay cosas por las que Dios se reveló aún en el antiguo pacto que no están registradas ni escritas. Pero el mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento es un mensaje de Cristo, aunque haya venido a través de los autores de los libros del Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos las epístolas, cuando leemos Apocalipsis, nosotros estamos leyendo la voz de Cristo. Estamos escuchando la voz de Jesucristo, enseñando por medio de su Espíritu. Y lo que se está diciendo aquí es que Jesús es la culminación de todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. La revelación final, la revelación culminante. El mensaje apostólico es el mensaje que Dios nos ha hablado por el Hijo. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quien quiera conocer a Dios tiene que conocerlo por medio de su Hijo Jesucristo. De manera que ninguno de los profetas se puede comparar con Jesucristo, como tampoco lo puede hacer ninguno de los sumos sacerdotes. Que es algo de lo que la epístola va a seguir hablando. Los sumos sacerdotes eran tenidos por autoridades muy dignas. Pero aquí se está diciendo, pero no se compara, no le da ni por los tobillos a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos que tener nuestros ojos y nuestra confianza puesta en alguien, tiene que ser Jesucristo. No nos equivoquemos. La tendencia actual en el mundo evangélico es a poner la mirada en líderes y maestros. Cada vez más es notando quién es el charlista, quién es el autor. Tiene renombre, no tiene renombre. Las personas se están llevándose mucho por quién es la persona. Hermanos, no debemos perder de vista que todos los servidores de Jesucristo tienen que señalar a Jesucristo. Él es el importante. Él es el objeto de nuestra fe. Es puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. El principio y el fin. Nadie más. Dice Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Observen ustedes un elemento aquí. ¿Quiénes eran los profetas? Oh, los emisarios de Dios. Ellos hablaban usando sus bocas como bocas de Dios para el pueblo. Y las personas podían tender a ver, es un profeta. Y el Antiguo Testamento por eso profetizaba, no, es que va a venir el profeta. O ellos veían al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, la expiación por el pecado. Mira, ahí va Aarón, mira, wow, mira las vestiduras de Aarón. Sí, no, pero no es Aarón. Es el que está prometido como el gran sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Jesús, ese es el sacerdote que nosotros tenemos que mirar. Los reyes. Con la majestad de David y Salomón. No, se profetizaba que vendría uno de la simiente de David, que vendría a ser el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
¿Con qué nos vamos a deslumbrar nuestros ojos? ¿Con qué rey? ¿Con qué sumo sacerdote? ¿Con qué profeta? Cuando nosotros tenemos aquel que es profeta, sacerdote y rey, el cumplimiento de todos a esos oficios juntos. Nuestro Señor Jesucristo. Él nos habla a través de las Escrituras, que es lo que nos enseña Lucas capítulo 24. ¿Qué decía el mismo Cristo? Le mostró lo que de las Escrituras decían de Él. Él era el cumplimiento de todas estas cosas. Y vuelvo digo, no estamos rebajando el Antiguo Testamento en ningún modo. Dios nos habló por medio de sus profetas, pero el Hijo es el cumplimiento de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Menospreciar el Antiguo Testamento es menospreciar un mensaje de Dios. El Nuevo Testamento no corrige el Nuevo. El Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. No es corrigiendo lo que está. Lo que había que corregir eran las malas interpretaciones que tenían los fariseos. Y eso es otro tema. Y hermanos, vamos a ver, cuando lleguemos al capítulo 2, qué tan serias son las implicaciones de entender que Jesucristo es el mensaje en el día de hoy. Vamos a ver qué tan serio es el si le hacemos caso, si le prestamos atención al mensaje, a la voz de Jesucristo hoy o no. Venimos tranquilos, nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Domingo tras domingo. Abrimos nuestras Biblias y leemos la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces no tomamos conciencia de que es Jesucristo que nos está hablando. Jesucristo nos está hablando. Y observen que esto no es así para que los que son visitas en la iglesia vean que es Cristo que nos está hablando. No, es para que todos sepamos que es Cristo que nos está hablando. Esto era aquellos que profesaban fe que se lo estaba diciendo. Y es necesario que con mayor diligencia prestemos atención a ese mensaje, dice el Hebreos capítulo 2, todos nosotros. Eso tenemos que tener la conciencia al leer la Biblia de manera privada, al nosotros venir aquí a un culto público, de que Jesucristo habla por medio de su palabra. Eso da otra perspectiva a la predicación del Evangelio. Estamos escuchando al Hijo. Eso da otra perspectiva a tu devocional personal. Estás escuchando al Hijo. Es Cristo mismo quien nos habla. Él dice, yo estoy presente cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Lo queremos más claro de ahí. Él te está hablando hoy a ti y me está hablando a mí. Cristo real, hermanos. Y si Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, es bueno que prestemos atención a su mensaje. La palabra de Dios tiene que tener prioridad por encima de nuestros estándares culturales, cualquiera que sean. Debemos ser más cristianos que dominicanos y valorar su mensaje. Entonces, hermanos, es sencillo. Si esto es de Dios, esto es relevante. Si esto es de Dios, esto es relevante. Hermanos, a veces tomamos decisiones y vivimos el día a día, vienen las situaciones y nosotros pensamos en 12 soluciones humanas para resolver nuestros problemas. Pero nos preguntamos qué dice Dios al respecto primero. Antes de buscar la solución humana al problema que estamos confrontando. Sea laboral, sea familiar, sea de lo que sea. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Él ha hablado. Cristo te habla. Y como mi último punto, no solamente el hombre necesita saber que es por medio de Cristo que Él nos ha hablado. El autor ahora, para impactarnos más, Él nos deja saber quién es ese Hijo a través del cual nos ha hablado. O sea, el hombre necesita saber quién es este Hijo a través del cual nos ha hablado. Y nos describe un poco, porque no es exhaustivo, nos describe un poco quién Él es. Y nos deja saber que Él es profeta, sacerdote y rey, por medio de las declaraciones que están allí. ¿Cuáles declaraciones? Por ejemplo, dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la imagen misma de su sustancia. Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego va a proceder a decirnos que Él heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. ¿Cómo nos habló por el Hijo? ¿Y quién es ese? Déjame decirte un poco acerca de quién Él es. Y lo primero que Él dice, a quien constituyó heredero de todo. Las personas están muy pendientes en las revistas sociales cuando un multimillonario muere, ¿a quién le queda la herencia? La gente le da seguimiento a esas cosas. Bueno, ni Bill Gates, ni Warren Buffett, ni Carlos Slim, eso es lo que manejan, son cheles. Estamos hablando del Dios dueño del universo. El dueño del universo. No de una porción de tierra aquí. Él tiene los títulos de propiedad de todos los planetas, todas las estrellas, todas las galaxias, todo, incluyendo lo que ellos también tienen. Él es el dueño de todo. Y Él designó un heredero. No, nos deja ver algo de la importancia de ese heredero, ¿no es así? Lo hizo heredero de todo, absolutamente, a ese Cristo. Y cuando nosotros vemos la tentación de Cristo que se narra en los evangelios, a la luz de esta declaración, eso nos permite entender algo de la maldad de Satanás. Ya Jesucristo había sido designado heredero de todo. Por ejemplo, en el Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy, pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Mi hijo eres tú eres mi heredero, todo es tuyo. Él fue constituido, declarado heredero de Dios, de absolutamente todo. Y allí está el diablo ofreciéndole 2 o 3 cositas. ¿Qué es lo que quería el diablo? Distraerle de lo que era el plan de su Padre Celestial y que él debía cumplir para el establecimiento de su reino y la salvación del Evangelio por medio de la gracia. De aceptar la oferta del diablo era dejar toda una herencia por una tontería. Por una tontería. El diablo estaba buscando que el Hijo de Dios buscara lo suyo como el hijo del hijo pródigo, el hijo de la parábola del hijo pródigo, fuera de tiempo y fuera del marco de la voluntad del Padre. Dame, Señor, mi parte de mi herencia. Cuando el diablo se estaba ofreciendo y Cristo se rehusó. Ahora una pregunta interesante que escuché a un predicador hacer cuando estaba estudiando este pasaje. Dice, ¿por qué poner primero a Cristo como el heredero que a Cristo como el creador? Porque la frase siguiente va a hablar de Cristo como creador. ¿Por qué hablar primero de Cristo como heredero? Porque primero es lo que Él hace y después lo que Él será como heredero. ¿Por qué este énfasis? Y yo creo que el énfasis está en el hecho de que quiere hacernos que nuestra vista esté primero en lo que vendrá, en nuestra esperanza eterna. El final es mucho más importante que el principio. No estamos diciendo que el principio no es importante, pero el final, el cómo terminará todo, es mucho más importante que el principio. Y lo que está haciendo el autor es diciéndonos, hermanos, esa es nuestra herencia. Él es nuestro heredero de todo. Si le seguimos a Él, vamos a llegar al mismo destino. Sigamos a ese Cristo, apeguémonos a ese Cristo, aferrémonos a ese Cristo, no lo soltemos nunca, que era la tentación que estos lectores de esta epístola estaban teniendo. Estaban siendo tentados a dejar a Cristo a un lado. Dice, no vale la pena dejar a Cristo por ninguna otra cosa. Aferrémonos a Él es el heredero. El final está asegurado.
Y hermanos, esa es nuestra escatología. Y nuestra escatología va a determinar la conducta que nosotros tengamos. Lo que tú creas acerca del cielo es lo que te va a hacer vivir mañana como tú lo vas a hacer. Lo que tú creas acerca del cielo es lo que te va a hacer vivir el mes que viene, como tú lo vas a hacer. Lo que tú creas acerca del futuro, eso va a ser determinante. Y es lo que dice Pedro precisamente en su segunda epístola, siendo que todas estas cosas van a ser destruidas así, y que nosotros esperamos del cielo, cielo nuevo y tierra nueva, ¿cómo entonces no debemos nosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Esa es la enseñanza de las Escrituras. Nuestra escatología, lo que creamos acerca de las últimas cosas, va a ser determinante en cómo tú y yo vivimos. Incluyendo el cómo tratamos a los que nos hacen mal. ¿Por qué es que nosotros no nos vamos a vengar y vamos a hacerle bien al que nos hace mal? Porque Cristo dijo, Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Podemos esperar tranquilos, porque algún día las cosas se cambiarán. Cristo es el heredero. Decía un comentarista puritano, cásate con este heredero y lo tendrás todo. Cásate con él. Hay mujeres que dicen, ese tiene mucho dinero, mija, cásate con él. Bueno, viendo las cosas desde un punto de vista humano, te conviene casarte con Cristo. Pero no le busques por lo que puedas conseguir, búscale porque Él será nuestro principal tesoro. Él es nuestro principal tesoro. Pero dice a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. O sea, quien nos está hablando no es nada más y nada menos que el que nos creó a ti y a mí. Nadie puede competir con Cristo porque solo Él hizo el universo. Y es un tema central del retrato que nos brinda el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. De manera que quien se ha comunicado con nosotros no es otro que nuestro Hacedor. Y hay una gran diferencia entre el Creador y la criatura. Y quien nos habla es quien nos hizo precisamente. Entender eso, hermanos, debe hacer una gran diferencia en la manera como escuchamos su voz. Si el hombre entiende que quien les habla en su palabra es quien le hizo, eso debe hacer una enorme diferencia. Las personas que no se crían con sus padres desarrollan con el tiempo un gran interés por conocer a las personas que le trajeron al mundo. El hombre debería sentir lo mismo con relación a su Creador. Todo hombre debería manifestar interés en conocer a su Hacedor. Y eso le va a dar matiz a la lectura de la Biblia. Pero él también dice que es el resplandor de la gloria de Dios. Siendo el resplandor de su gloria. Y aquí nos centramos, el autor se mete en teología. Sí, los autores del Nuevo Testamento enseñaban teología a las iglesias. Esto no fue escrito para un seminario. Esto fue escrito a una iglesia. A hermanos como tú y como yo. Y les dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Eso es importante. Eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que Jesucristo es Dios. Eso significa que Él es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Era con Dios o era Dios? ¿Cómo es? Juan 1:1. Las dos cosas. Era con Dios, porque el Hijo no es el Padre. Y era Dios, porque Dios el Hijo es Dios, y Dios el Padre es Dios. Pero Dios el Hijo no es Dios el Padre. ¿Lo entendiste? Está todo muy claro. Pero esa es la revelación que nos está haciendo aquí de Cristo. Él es nada más y nada menos que Dios. Y durante nuestra lectura del Nuevo Testamento, de los Evangelios, vemos como destellos de esa gloria. En la transfiguración, por ejemplo.
Ustedes se imaginan que ahora mismo aparezca Cristo glorificado aquí, con ángeles y protegiéndolo y cosas, y Moisés y Elías hablando con él. Seamos claros, en la primera fila de aquí serían para atrás. Increíble. Eso fue un pequeño destello. Por eso lo oró en Juan 17, Señor, mira, llévame tú ya contigo para yo estar con aquella gloria con la que yo tuve antes de venir. Aquello es algo sencillamente maravilloso y espectacular. La gloria sin resplandor no es gloria. El sol sin los rayos no es sol. No son esencialmente diferentes. Es que si no tuviera rayos no es sol. Cuando nosotros miramos, lo que realmente estamos viendo son rayos. No estamos viendo el sol realmente. Nadie está viendo la superficie del sol. Estamos viendo solamente los destellos. Nosotros no podemos ver a Dios. Nosotros solamente podemos ver en los destellos que es Jesucristo en su resplandor. Aun cuando estuvo aquí en el mundo, los hombres que veían estaban viendo destellos solamente. Nadie puede mirar al sol, por así decirlo, en la superficie y caminar arriba del sol. Se quema. Pues la ilustración nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Los rayos y el sol son una unidad, son de la misma naturaleza. Y los judíos entendían la gloria de Dios como un atributo esencial de su deidad al comunicarse al hombre. De manera que si no fuera Jesucristo Dios, estaríamos cometiendo idolatría cada domingo aquí cuando venimos y le cantamos a ese Cristo, como hicimos hoy. Pero también dice que Él es la imagen misma de su sustancia. La Biblia de las Américas dice la expresión exacta de su naturaleza. La Nueva Versión Internacional dice la fiel imagen o la representación exacta, representación. Porque es de la misma naturaleza, es Dios, pero no es el Padre. No son la misma persona, son dos personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo. Pero Dios el Hijo representa al Padre. De manera que tenemos que buscar a Cristo como el foco de nuestra vida cristiana. Y buscando a Cristo tenemos a Dios. Dice este autor, Edgar Andrews, ¿qué significa esto para nosotros en la práctica? ¿Significa que buscamos a Dios en vano si le buscamos en cualquier otro lugar que no sea Jesucristo? Esto es cierto para aquellos que siguen otras religiones o ninguna, pero es igualmente cierto para aquellos que se denominan a sí mismos cristianos. Hay mucho cristianismo sin Cristo a nuestro alrededor. Esto es un cristianismo que en su núcleo tiene otra cosa y no la gloriosa persona y la obra salvadora de Jesucristo. Ese núcleo puede ser ritualismo, le gustan cómo se hace el rito en una iglesia. Puede ser intelectualismo, el conocer simplemente. Puede ser moralidad. Aquí nosotros estamos en contra del aborto. Puede ser política, puede ser ética, puede ser interés personal, preocupación social, entretenimiento, aún celo religioso. Pero si Cristo no es el foco y gloria de nuestra religión, no es cristianismo, no es cristianismo. Hermanos, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra religión es Cristo. Cristo es el todo de nosotros, eso, Cristo, Cristo y Cristo. Por medio de Él llegamos al Padre. Y luego, añadiendo otra tapa, le pone la tapa al pomo, como nosotros decimos, poniéndole otra tapa, son varias tapas que está poniendo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su palabra dice, y dice que Él con su palabra no solo creó el universo, Él sustenta todas las cosas. Y podemos pensar en macro, en las galaxias, podemos pensar en las estrellas. Él las hizo, Él les pone nombre, Él las conoce, Él sabe cuánto ilumina cada una de esas estrellas, las mantiene en su curso, las hizo en despliegue de su poder. Pero cuánto poder también para que se mantengan en su curso los planetas en el sistema, recorriendo el lugar exacto que Él le ha colocado a cada uno. Este planeta hubiera estado desintegrado si nosotros estuviéramos avanzando al azar. Sin embargo, todo se mantiene en orden, eso viéndolo desde una perspectiva en macro. Pero si nos vamos al mundo micro, qué maravilla de la creación de Dios en este universo, en este mundo. Las cosas que Él ha hecho que están debajo del mar, los animales que nosotros vemos, las plantas, el hombre, lo que es el cuerpo humano. Qué maravilla la del cuerpo humano, qué balance.
¿Cuántas consideraciones? Un pequeño desbalance químico y nos saca del lugar. Pero eso sí hablamos del cuerpo. ¿Y qué del alma? Él hizo el alma y la sustenta. Él te mantiene con vida. Tú estás vivo hoy por Jesucristo. Quien te habla en su palabra te mantiene con vida para que escuches su voz. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y este va a ser tema de la epístola. Hablar de la obra sacerdotal de Cristo siendo el sacrificio por los pecados de los hombres. Un Dios ofendido por causa del pecado, un pueblo inmundo, por eso necesita purificación, porque el pecado es inmundicia. ¡Qué grave problema sin el hombre entenderlo! No sabía el embrollo en que se encontraba el hombre. Por eso para mí esta declaración, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es equivalente a consumado es. Cuando Cristo dijo consumado es, la obra está completa, la batalla está asegurada, la guerra está ganada. Porque ya efectuó la purificación de nuestros pecados. El pecado es un problema, pero Él proveyó la solución. Un gran problema y una gran solución. Un problema real y una solución real para ese problema. Pero noten la siguiente declaración. Casi todas las declaraciones que yo he leído hasta ahora se encontraban con gerundios en español o participios en el griego. Nos está llevando a la última frase cuando dice se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cuando tú terminas un trabajo, que tú vienes y te sientas y dices, ya. Bueno, la imagen de este se sentó es de alguien que ya terminó la obra. Y Cristo hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por los pecadores. Resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue recibido glorioso, aceptado el sacrificio, bueno y válido para la salvación de pecadores, con el sello de la aprobación de Dios y sentado a la diestra de la majestad. Posición que nadie más ocupará. Está diciéndonos que la provisión que Él ha hecho por nosotros es completa, es perfecta, no hay nada que añadir. El hombre solo necesita acudir a Él. Oh amigo que estás aquí sin Cristo, acude a Cristo. Busca a Cristo. Refúgiate en Cristo. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Necesitas escuchar a Jesucristo. Hermano amado, no importa cuántos años tú tengas en esta iglesia, tú necesitas escuchar a Jesucristo. Tú necesitas seguir oyendo su voz y relacionarte con Él de una manera íntima y personal a través de su palabra. Cuando tú vengas a la iglesia, cuando tú abras tu Biblia en tu casa, hazlo para relacionarte con Cristo. Él te está hablando. Él te está hablando. Y si tú estás aquí sin Jesucristo, hay un gran peligro en desechar ese mensaje. Hay una parábola en las Escrituras que dice que Cristo, que dice que había una viña que había sido arrendada y luego los labradores se cogieron la viña para ellos. Y el dueño dijo, déjame mandarle a mis siervos para que le digan qué es lo que está pasando ahí. Y mataron a los siervos. Dice que finalmente él mandó a su hijo. Dice, por lo menos le tendrán respeto a mi hijo. Dice que cuando el hijo llegó, también lo mataron. Y eso habla del menosprecio que el hombre tiene de Jesucristo. Y así hicieron los judíos, mataron a los profetas y mataron a Jesucristo. No cometas el mismo error. Porque Jesucristo es el mensaje culminante. El mensaje final que tú necesitas escuchar. Dios no te proveerá de ningún otro. Desechas a Cristo y sufrirás las consecuencias eternamente y para siempre. Oye al Hijo, oye su voz y óyela antes de que sea demasiado tarde.